Buenas tardes, en esta presentación voy a mostrar algunos datos sobre técnicas musicales en la edad contemporánea, así como el impresionismo, el atonalismo, el serialismo y el microtonalismo. Primero empecemos con el impresionismo. El impresionismo es una corriente artística surgida en el siglo XIX en Francia, principalmente fue ligada a la pintura. Algunas de sus características fueron que el impresionismo se opuso al materialismo y al realismo, se apartó totalmente de la exageración y buscó una elegancia. La música impresionista era suave, con la intención de causar efecto al oído. La música impresionista crea un lenguaje totalmente nuevo, influido tanto por la música medieval así como la francesa del siglo XVIII y la música exótica como países orientales y sureños, España y Marruecos. Los compositores tomaron acordes mayores compuestos por más notas. En la melodía se buscó una liberación de la melodía a través de más melodías medievales y de folclore oriental. En el ritmo, se prefería una corriente sonora que ayudara a los músicos a liberarse del compás. Respecto a la armonía, se utilizaron los modos griegos y las escalas orientales. En el timbre se redució el volumen para que la orquestación fuera más suave y discreta. Algunos de sus instrumentos principales fue el piano solo, una voz solista u otros instrumentos de viento-madera, el arpa, las orquestas de cámara y sinfónicas. Ahora mencionaré algunos autores o compositores de esa época y sus obras. Gabriel Fauré fue un compositor, pedagogo y pianista francés. Una de sus obras fue Paradisum. Erik Satie fue un compositor y pianista francés. Una de sus obras fue Gimnopedia. Claude Debussy fue un compositor que extendió sus límites en la armonía contemporánea. Una de sus obras fue El preludio a la siesta de un fauno, Arabesca número 2 y No podré salir. Maurice Ravel fue un compositor que supo combinar la habilidad en la orquestación junto con la técnica de los recursos armónicos. Una de sus obras fue El bolero, Daffy and Chloe y Juegos de agua. Ahora pasemos al atonalismo. La tonalidad es un sistema musical con la falta de tonalidad y con sus propias reglas en una obra en tono fundamental. El atonalismo no sigue el sistema de normas tonales que caracterizaba al sonido de la música europea entre el siglo XVII y los primeros años del XX. El sistema tonal surgió de la necesidad de recuperar el sistema tonal, muy desarrollado en las épocas anteriores, o sea, desde el barroco hasta el romanticismo. Los centros tonales cambiaron poco a poco los sistemas de organización modal que se habían desarrollado desde el 1500 y que concluyeron con un establecimiento del sistema de modo mayor y menor entre fines del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Ahora pasemos a algunas características. Hubo una utilización de la escala cromática, o sea, por semitonos, y hubo un abandono de la escala diatónica para componer. Se considera iguales las 12 sonidos de las escalas cromáticas y se usan con tal de libertad y sin las reglas que dominaron durante 3 siglos, que fue del 17 al 19. Se habla de una auténtica, o sea que se produce por la sucesión de los grados, quinto, que es la dominante, a primero fundamental. Hay una sensación sonora de tensión, motivada por la ausencia de puntos de apoyos armónicos en los finales de las frases musicales y también se utilizan los acordes disonantes. Esta música tonal fue prohibida por los nazis, pero esta se fue retomando en los años 50 y fueron nombradas un vocabulario de escritos como teoría musical que generó patrones de tonos atonales partiendo desde el formuleo matemático, y también vio la expansión de las posibilidades tonales como parte de una síntesis entre el sonido y la ciencia, pero para los años 60 esta música tonal perdió fuerza. En las composiciones melódicas hay grandes saltos y es angulosa, y en la armónica tiene acordes de cuarta y séptima y tiene una libertad de disonancia. El tempo tiene tendencia al rubato, es decir, que hay ligeras aceleraciones en el tempo, y hay contrastes exagerados y extremos en la dinámica. Ahora mostraré algunos compositores. Arnold Schoenberg fue un compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío. Algunas de sus obras fueron
el Bantu, opus 17, que se estrenó el 6 de junio de 1924 en Praga. Die glückliche Hand, la mano bendecida, opus 18, que se estrenó el 14 de octubre de 1924, y Von Heute auf Morgen, de hoy o mañana, opus 32, que se estrenó el 1 de febrero de 1930 en Frankfurt. Anton Webern fue un compositor austriaco. Algunas de sus obras fue Passacaglia, Ein Flieg auf leichten Kahnen y Der siebente Ring. Alban Maria Johannes Berg incursionó en la tonalidad y luego en el dodecafonismo, escribiendo obras vinculadas a la estética expresionista. Algunas de sus obras fueron la suite lírica, Lulu, que fue una ópera, y Der Wein, un aria para soprano y orquesta. Alexander fue un compositor y pianista ruso. Fue considerado uno de los mayores exponentes del atonalismo. Una de sus obras fue el Preludio opus 51 número 2, Preludio opus 56 número 1 y Fantasía en si menor opus 28. Y está Rudolf Reti, que fue un analista musical, compositor y pianista. En 1938 interpretó David y Goliat por Van Beinum y la Orquesta de Ámsterdam. Ahora pasemos al serialismo. El serialismo es una técnica de composición musical surgida en el siglo XX. En esta se aplican varios parámetros musicales como el ritmo, dinámica y timbre. El serialismo básico es el dodecafonismo, que comprende solo el parámetro de la altura de las 12 notas de la escala cromática. O sea, las 12 notas en serie que funcionan como base de la música dodecafónica son tocadas aisladamente, intercaladas por un silencio. Además, estas notas son dispuestas en pequeños grupos y son ejecutadas por varios instrumentos. Una de sus características fue que buscó romper con toda la estructura musical existente y empleó los principios serialistas en todos los parámetros musicales. Se llegó a un serialismo integral, en donde el principio serial rigiera los demás parámetros musicales, aparte de la altura, que incluyen la dinámica y el timbre. Varias notas fueron tocadas por varios instrumentos, aunque no muchos compositores lo usaron. Ahora pasaré a alguno de los compositores. Aaron Copland fue un compositor de música clásica y de cine estadounidense de origen ruso-judío. Algunas de sus obras fue Music and Imagination, All American Songs, The Tender Land, que fue una ópera, y Canticle of Freedom. Charles Peter Warren fue un compositor estadounidense de música clásica contemporánea, ganador del premio Pulitzer con una sede en la ciudad de Nueva York. Una de sus obras fue Ophelia Ophelia y Five, que fue un concierto para violonchelo y orquestas amplificados. Claudio Santoro fue un compositor y violinista brasileño de música académica contemporánea. Algunas de sus obras fue Ponteio, Toccata, Himno del Staccato del Estado de Amazonas y Sonata número 4. Milton Byron Babbitt fue un compositor estadounidense, conocido por ser un pionero en la música serial y electrónica. Algunas de sus obras fue el trío de cuerda, Composition for a String Orchestra, Music for the Mass, para un coro mixto, y Fabulous Budget, que fue un teatro musical. Ahora pasemos al microtonalismo. Es la música que utiliza microtonos, o sea, los intervalos musicales menores que un semitono. En el microtonalismo se utilizaron más notas. Generalmente se utilizó el sistema de 15, 17, 19, 22, 31, 41 y 53 notas por octava. El músico estadounidense Charles definía los microtonos de manera humorística como las notas entre las teclas del piano. Aquí los músicos empezaron a estudiar la posibilidad de ampliar la riqueza del temperamento de 12 sonidos, empleando tercios y cuartos de tono. Los intervalos surgían de la división intencional de la octava en 18 o 24 partes iguales, y no como reflejo de un sistema diatónico transportado a diversas alturas, ni de las 53 comas de Pitágoras. Se compone de diferentes y variadas frecuencias de vibración en el aire, en un arreglo de intervalos que la hacen armónicas. Charles Edward Ives fue un compositor estadounidense de música clásica. Fue reconocido como uno de los primeros de trascendencia internacional. Algunas de sus obras fue Tres lugares de Nueva Inglaterra, Sinfonía del Universo, Variations on America y Throughout Night and Day.
Julián Carrillo fue un compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano dentro de la corriente vanguardista internacional. Algunas de sus obras fue Canto a la bandera, Canon atonal a 64 voces, Sonata casi fantasía en cuartos, octavos y 16avos de tono y balbuceos para piano en 16avos de tono. Alois Hába fue un compositor checo. Fue discípulo de Franz Schäcker, conocido por sus composiciones microtonales, especialmente por usar la escala de cuartos de tono. Una de sus obras fue Nova Seme, que es Tierra Nueva. Fue una ópera en 3 actos. Harry Partch fue un compositor e inventor de instrumentos estadounidenses. Algunas de sus obras fue My Heart Keeps Beating, Time, The Golden Beard, Evansville Horses, Dance Music for an Absent Drama y Bless This Home. Gracias, eso sería todo.